Y eso seguramente hace a los hombres sentirse más pequeños, Por supuesto, menos arrogantes y menos solemnes. por supuesto. ¿Sí te ha pasado que la gente espere que llegues así? Bueno, tienes un aspecto así medio bíblico, de O sea, como con la decir, barba sí, sí. La barriga no es muy rabínica, pero de todas maneras podría ser. Pero que la gente te trate con el respeto con el que te debe de tratar, pero casi con una forma reverencial, que no se dé cuenta de que eres un ser humano falible, que quienes te conocemos desde hace mucho, Sí, claro. sabemos que eres un ser humano con sentido del humor, que no se toma muy en serio. ¿Te divierte el que la gente te trate así con mucha reverencia? Pues como que no lo entiendo yo muy bien. ¿No? Yo soy... Bueno, tú me conoces hace mucho y sabes que... Yo te conozco antes de que tuvieras barba. Esa es la diferencia. Esa debe ser, ¿verdad? No, eso no. ¿Te gusta Sí. que la gente te trate con esa No, lo encuentro normal, no deferencia? sé, no me he puesto a pensar, esa es la realidad. Sí encuentro que hay personas que me hacen un favor a proceder así conmigo, pero bueno, creo que en general en la gente, pues eso es bonito. Si alguien piensa que alguien sabe más que uno, pues se le ve con un poquito de acatamiento y todo esto. Yo no creo saber más, ni esposa, ni mucho menos. Me he dedicado a algunas cosas y más o menos las conozco, pero en el momento en que cometo un error también lo admito y ya está. Y todos cometemos muchos errores al día. Lo que sucede es que más que la mayoría de las personas que yo conozco, por ejemplo, te has dedicado a profundizar en las cuestiones religiosas, lingüísticas y de música, por ejemplo, ¿no? Bueno, Y de me ha arte. gustado, sí. Me ha gustado. Y vamos a unos mensajes que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando y regresamos con Ernesto de la Peña. Muchas gracias a José Perea de Puebla. Yo no sé si te conoce o te habla al tanteo, que quiere saber cuántos idiomas habla el maestro Ernesto de la Peña, el señor Perea de Puebla. Bueno, pues hay que distinguir entre los que hablo y los que leo. Leo más de los que hablo, lógicamente. Hablo 5, pero leo 32. Hay un desequilibrio ahí. No, el desequilibrio está entre los que no, ni siquiera leemos los 5 que tú hablas, ese es el desequilibrio. De San Luis Potosí, el licenciado José Osorio, que dice: el protagonista del poema no se resigna a ser mortal y para lograr su inmortalidad manda erigir unas murallas que van a dar testimonio a las generaciones futuras de su inmortalidad. Esto es lo fabuloso de este poema, la primera epopeya de la humanidad. Tu interés por los asuntos relacionados con las religiones es lo que te ha permitido ver muchas similitudes. Bueno, a mí la Biblia, entre otras muchas cosas, que es uno de mis libros favoritos, me ha servido para el estudio de los idiomas, porque yo hacía una cosa que me resultó muy provechosa. Tomaba yo la Biblia en un idioma que yo conociera y estaba estudiando otro, y entonces comparaba los textos sencillos, obviamente no los poéticos, el Génesis, qué sé yo, y los comparaba entre los dos idiomas y me iba orientando y me ayudaban mucho para el aprendizaje del que estaba estudiando. Para eso me ha servido mucho. Y bueno, y es un libro, pues, obviamente religioso, ¿verdad? ¿No te aterró el pensar que hay malos traductores que de repente sí se barrían? Fue uno de los motivos para que estudiara yo hebreo y arameo y griego y estas cosas, precisamente, sí. Hay interpretaciones muy curiosas de la Biblia, muy interesantes. Por ejemplo, mucha gente piensa y lo afirman por ahí y se apoyan y dicen que el testimonio de San Malaquías. Malaquías es uno de los profetas menores, pero por ahí inventaron un San Malaquías. Malaquías es a secas Malaquías, no San Malaquías. Pero por ahí salió un impostor en la Edad Media, según dicen. No estoy totalmente de acuerdo con eso porque no he encontrado ninguna documentación que avale, pero se supone que es un individuo que escribió en la Edad Media y le han puesto San Malaquías y toma del profeta menor Malaquías y esto lo otro. Bueno, por cierto, es el último libro del Antiguo Testamento hebreo, la profecía de Malaquías. Bueno, entonces, según esa profecía, totalmente espuria porque no pertenece a la Biblia ni nada por el estilo, el mundo se acabaría el año 2000. Yo creo que lo has oído por ahí, yo creo que cualquier persona ha oído eso, que el año 2000 el mundo se acaba.
Bueno, no es profecía bíblica y la Biblia no lo dice en ninguna parte, pero sí es muy interesante que las letras hebreas, aparte de que tienen sonido y valor, tienen también valor numérico. Entonces, en el primer versículo del Génesis, que es el versículo donde se habla de que Dios creó el cielo y la tierra, está 6 veces la letra Aleph, y esa letra tiene el valor de 1000, y está 6 veces, son 6000. Entonces, alguien dijo, si este es el versículo de la creación, tendrá que tener implícita la clave de la destrucción y el final del mundo. Como está 6 veces la letra Aleph, son 6000. Y calcularon 4000 antes de Cristo, entonces 2000 después de Cristo tendrá que destruirse. Esa es una de las cosas divertidas que hay en estas. Pero como de todas maneras los calendarios, nadie se ha puesto de acuerdo y no son exactos, hay versiones diferentes, no tenemos por qué preocuparnos mucho, ¿verdad? Porque el programa que grabamos para este jueves habla de esto, del temor al final de un siglo y luego al final de un milenio, y cómo hay una vuelta a la religiosidad o a la espiritualidad, y estos temores de que con un ciclo creado por el hombre es cuando venga a ocurrir una catástrofe. Sí, no hay ninguna razón. El año 1000 hubo, una serie de flagelantes que recorrían Europa dándose latigazos y haciendo penitencias terribles, murieron muchos de hambre, se pudrieron en las carreteras, en los caminos, en los campos, se castigaron, se suicidaron en el año 1000. Y ahora no dude que sucedan cosas peores, ¿verdad? Con todos los adelantos de la ciencia que pueden servir para estas tonterías, que son a fin de cuentas tonterías y fanatismos sin base, como todo fanatismo, ¿no? Y a lo mejor ocurre que también en los años terminados en 59 o en 44 ocurre el mismo número de catástrofes naturales, pero nadie se ha tomado la molestia de registrar las estadísticas. Podría ser, claro. ¿No? Podría ser. Porque yo no le veo ningún sentido a que los años terminados en 2 ceros o en 3 ceros, sobre todo puesto que el calendario tiene versiones diferentes. En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué ha de ser en ceros? O en 13, o en lo que tú quieras, no hay ninguna razón. Una catástrofe natural ocurre cuando tiene que ocurrir y no sabemos cuánto tiene que ocurrir, por desgracia, ¿no? Ya ves, el terremoto terrible, pues, ¿por qué ocurrió? El 85, y el 85 es clave de no sé qué. Esas son cosas absolutamente en el aire. No tienen ninguna base científica ni lógica siquiera. Y eso también, colateralmente a la religión, hay mucho, la superstición es una condición casi sine qua non de lo religioso, la superstición, el tomar demasiado a pechos los fenómenos religiosos y esto, lo otro, y pensar que si no cumple cierto... Esa es la idea del ritual, el ritualismo muy severo y muy torpe, creo yo. Si tú no cumples un ritual determinado, te castiga la divinidad en la que crees. Si no das 7 pasos a la derecha y 24 a la izquierda y te hincas 4 veces y dices 5 oraciones de tal o cual tenor, pues entonces te cae un rayo, pues son tonterías, ¿no? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Lo que sucede, me gustaría que nos lo pudieras explicar, las diferencias entre lo que se llama mitología griega y romana. Bueno, para ellos era religión o era mitología. Era religión, pero la religión profunda de Grecia, sobre todo, no era la religión olímpica, no era la religión que estudia la mitología. Era, por ejemplo, los cultos órficos, los cultos pitagóricos y en general todo lo que se refería en los trágicos te lo encuentras expresado, sobre todo en Esquilo, que es el más antiguo, te encuentras el temor a los dioses, y más que a los dioses, y lo dice tanto Homero por una parte como Esquilo por otra, y si no recuerdo mal Sófocles también, por encima de los dioses está la Moira. La Moira es justamente, viene de una raíz que meros quiere decir parte, entonces la Moira es lo que está asignado, es decir, la parte asignada a cada hombre y a cada ser superior, a cada dios. Y los dioses están supeditados a la Moira, es decir, los dioses están supeditados al destino. Entonces la religión griega era una religión, la mitológica, que se llama habitualmente religión olímpica, aunque no abarque todo el término, era una religión un poquito de simulacro de lo religioso. El fenómeno religioso profundo de los griegos creo que está en estos cultos que te he dicho, en el